Investigación de los derechos humanos. Proyecto integrador. Módulo 8. Hola, mi nombre es Fabiola Reyes González. Soy estudiante de prepa en INESEP. Mi facilitador es Marisol Flores Rodríguez. Soy del grupo M8C4G18-BB-040. Y en esta ocasión les voy a presentar en mi proyecto la introducción sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Esta es mi introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados. La cultura de los grupos y los individuos es un derecho humano básico. Es importante recalcar que la multiculturalidad no puede existir de forma sana sin el amparo, respaldo o protección de los derechos humanos, por así decirlo. Los derechos humanos están en cada uno de nosotros y somos inclusión social dentro de nuestra comunidad y fuera de ella. Así como los derechos humanos velan por hacer valer nuestros derechos, también es importante el derecho de la identidad cultural en las personas, dándoles valor a estas palabras: igualdad y no discriminación, ya que son principios clave de los derechos humanos, sobre todo en la autodeterminación, a la libertad de religión, a la libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a la educación. Como vemos en estas imágenes, la libertad de expresión y de educación. Objeto de estudio. Los derechos humanos son muy importantes en la diversidad cultural, ya que los derechos humanos deben cumplirse y deben hacerse cumplir en la sociedad. En este sentido, se debe ver por el respeto a cada persona, ya que los derechos humanos deben aplicarse sin fijarse en la raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua o cualquier otra condición. El objetivo de los derechos humanos es vigilar y actuar para proteger a todo ser humano que esté en peligro de perder una sola de sus garantías individuales que le corresponden. Es decir, cuando su vida o sus intereses, su libertad estén en riesgo de perderlos, allí debe de manifestar los derechos humanos su desacuerdo, ya que no tiene ninguna figura política, sino social. Como vemos en esta imagen, muchos de los valores van de la mano con los derechos humanos, que es como la amistad, el amor, la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la generosidad, el respeto y, sobre todo, tolerancia. Planteamiento del problema. El problema que abordé fue el de la discriminación. Este problema es muy grave en México y este problema existe sobre todo por la apariencia física, color de piel y origen étnico. Aunque en nuestro país se encuentra con un amplio marco legal de discriminación, en la sociedad son siempre negativos, ya que atentan contra la dignidad de las personas. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida.
La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Como vemos en esta imagen, las principales causas de discriminación en México son discapacidad, embarazo, condición de salud, apariencia física, preferencia y orientación sexual. Objetivo. ¿Cuál sería la solución al problema de la discriminación? Exponer que la discriminación es uno de los principales problemas que la sociedad enfrenta a la hora de tener contacto con personas de distinta raza, situación económica, preferencias sexuales o religión. ¿Cómo es que personas de diferentes sociedades podrían llegar a convivir en armonía en base a los derechos humanos? Pues el gobierno nacional tiene como objetivo trabajar porque los derechos humanos de todos los habitantes del país sean respetados. Para lograr esto, busca fortalecer, mantener o crear, según sea el caso, mecanismos que resulten adecuados para lograr un control eficaz. Justificación. Una de las razones por las que estoy llevando a cabo esto es que yo no conozco mucho acerca de este tema y la verdad se me hace muy interesante y muy importante conocer acerca de la discriminación y cómo actuar cuando se presentan este tipo de situaciones. A mi juicio, son dos las razones por las cuales se ha prestado tanta atención en este derecho fundamental. La primera de ellas se refiere a la naturaleza jurídica del propio derecho, mientras que la segunda responde a la magnitud con la que se han y se siguen presentando graves contextos de discriminación e intolerancia en el mundo. Delimitación espacial. En esta imagen podemos ver el mapa de nuestra República Mexicana, ya que la discriminación llega a todos estos estados de la República. Población. Las personas que participarán son la sociedad mexicana, ya que se trata de la discriminación en nuestro país que crece día con día. Marco teórico. En este proyecto les voy a dejar las fuentes de información donde yo investigué y por ejemplo tenemos la CNDH, que esta habla de la discriminación, que es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consistente. Por ello es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado. La siguiente fuente de información es del sitio de Google de Derechos Humanos, en donde habla que el gobierno nacional busca que los derechos fundamentales de los mexicanos sean divulgados, conocidos, comprendidos e interiorizados por todos los habitantes del territorio nacional para comprender la importancia de que tanto los derechos propios como los de los demás sean respetados. Y la última fuente de información es de la CONAPRED, donde aquí nos habla de la discriminación. Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Mi experiencia. Mi experiencia en este proyecto integrador es que yo no conocía tanto acerca de los derechos humanos,
y ahora puedo ir dirigiéndome de forma acertada hacia el camino del respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como mostrándonos los obstáculos que podemos encontrar. La experiencia es enriquecedora, ya que puedo ir forjándome de todos estos argumentos para obtener una visión universal de estas cuestiones. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias.